Amigos de Magazine 99, tu revista de espectáculos y más. Claro, es miércoles y ya se encuentra con nosotros nuestro queridísimo amigo Esael Garrido Melchor y su sección de todo un poco. Esael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Arturo. Hola Arturo, muy buenas noches a todo el público desconocedor. Ya estamos aquí listos para arrancar esta amadísima sección que se llama De Todo Un Poco. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo Esael. Bueno, pues aquí estamos con esa sección. Y en esta ocasión, ¿de qué nos vas a hablar, amigo? Pues mira, amigo, vamos a entrar de lleno. El día de hoy vamos a hablar del dios máximo de Mesoamérica. Su historia se encuentra en todas las culturas antiguas. En su honor se han edificado algunos de los templos más sorprendentes de América y del mundo entero. Se enfrentó a otros dioses para crear a la humanidad. El dios más grande y polémico de Mesoamérica. Un señor poderoso, bueno y tolerante. Pero aún así, abandonó a su pueblo y se exilió. Es mito, es leyenda, porque llegó a nosotros toda esta historia gracias a los relatos de los descendientes de los pueblos americanos y la interpretación de los evangelizadores europeos. El día de hoy, amigo, vamos a abordar la vida y obra de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Uno de los temas que son fascinantes, se han tocado mucho con respecto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, con muchísimas leyendas realmente, y pues todas son fascinantes. Hasta el presidente López Portillo escribió un libro también, ¿no? Que él decía que él era Quetzalcóatl. Pero bueno, platícanos, amigo, Quetzalcóatl. Ay, híjole, amigo, lo dudo, pero pues bueno, gracias por escribir ese libro y hacerle honor a un gran dios o a un gran representante de las culturas mesoamericanas. Pues mira, la verdad es que justamente como tú lo mencionas, hablar de Quetzalcóatl es algo muy severo porque por una parte fue un dios, por otra parte fue un hombre, lo cual lo hace doblemente complicado. Era una figura divina y humana a la vez con grandes virtudes. Como dios está relacionado con la creación, conocido como el padre y un héroe civilizador, dador del conocimiento, cultura, genera o da al hombre el maíz y pues les enseña la agricultura. Es un ser poderoso e inteligente, pero ¿por qué es una figura complicada? La verdad es que a través de la historia se confunde, pues por una parte, Arturo, el mito, por otra parte, la leyenda, y por nuestra parte o por nuestro lado, pues la historia, la antropología y demás, ya sabes, ¿no? Pero ¿quién es en realidad Quetzalcóatl? ¿Cómo es que surge? La verdad es que muchos también lo llaman como el hijo que desobedeció a su padre, el hijo que desobedeció a Dios mismo. Resulta, amigo, que Quetzalcóatl es el hijo del dios Tonacatecutli, el señor de la creación. A este dios lo llaman así, es el dios de la creación. Él también es conocido como un dios curioso, ya que una vez que creó, pues ahora sí que el lugar o el terreno donde iba a existir la humanidad. No sé si te empieza a sonar. Por favor, que empiece a sonar la música de Teponaztli, Arturo, porque aquí vamos a empezar con un poco de las teorías de conspiración y vamos a atar nudos. Resulta que Tonacatecutli, después de crear como este ambiente en el cual ya se podría ahora sí que ser habitado, él dice, ¿saben qué? Yo ya me cansé, ahí nos vemos, tengo que ir a descansar, como un dios por ahí que dice desde el Génesis que al séptimo día dijo, ahí nos vemos. Pero pues bueno, la mitología narra que este gran dios sopló y dividió el cielo de la tierra, y desde entonces, o desde ahí, desde ese aliento, nace Quetzalcóatl y sus 3 hermanos, y a ellos les encomienda la misión de terminar la creación que ha comenzado pues Tonacatecutli, su padre, amigo. ¿Cómo ves hasta aquí? Muy parecido al Génesis, ¿no? El separar el mar o el agua de la tierra, como dices. Así es, amigo. La verdad es que, mira, Quetzalcóatl, pues bueno, no podemos hablar de su historia o de cómo es que está representado en la vida de las culturas prehispánicas
sin dejar de lado pues la historia de la creación del mundo. Entonces Quetzalcóatl está muy, muy, muy ligado a ello, y después de que su padre Tonacatecutli le encarga a él y a sus hermanos el poblar pues este mundo, el padre decide irse, pero Quetzalcóatl pues empieza a enfrentarse a todas estas dificultades para poder lograr la encomienda de su padre. Y el primer ahora sí que obstáculo que tiene que vencer es a un gran monstruo, amigo. Es un monstruo terrible llamado Zipactli. Que suene la música de Teponaztla, Arturo, porque esta criatura es de aquellas. Mira, resulta que Zipactli era una entidad primigenia, era andrógina, contenía lo masculino y lo femenino, era una bestia voraz primitiva, es la única criatura marina y su tamaño es gigantesco, y en la antigüedad, pues bueno, era una diosa que devoraba todo lo que se interponía en su camino. Es una figura que la encontramos labrada en los monumentos de Mesoamérica, como si fuera, escuche querido público desconocedor, lo describen como un gran saurio fantástico, como si fuera un dragón, pero mitad pez y mitad cocodrilo, Arturo. ¿Cómo ves a Zipactli? Zipactli, que es como en este caso que representa al demonio, ¿no? Al maligno, ¿sería? Algo así podríamos mencionarlo, pero también empieza a ser como la única criatura o la primera criatura que empezaba a habitar aquí, y para poder ahora sí que crear al hombre, lo que tenían que hacer era derrotarlo para empezar adelante. Pero mira, vamos a empezar aquí con la primera banderita, y esto es muy importante, y creo que aquí vamos a entender del porqué del fanatismo de las culturas prehispánicas con el sacrificio, con la sangre y demás, porque resulta que Quetzalcóatl se junta a su hermano Tezcatlipoca, y hay que memorizar este nombre, Tezcatlipoca, porque Quetzalcóatl con este hermano comienzan a tener un gran pique desde un inicio. Resulta que entre ellos dos se ponen de acuerdo para ahora sí que vencer a esta gran bestia, y a Tezcatlipoca se le ocurre la gran brillante idea de cortarse un pie y lanzarlo a las aguas como carnada para atraer a Zipactli. Desde aquí ya tenemos la primera ofrenda, el primer sacrificio de sangre, llamémoslo así, y como Zipactli todo el tiempo estaba hambrienta, pues cae redondita hacia esta, pues ahora sí que a esta red que le estaban tendiendo los hermanos, y ellos sabían que era, pues solo tenían una oportunidad para vencer a esta gran bestia. Y para no hacerles el cuento largo, los dos hermanos se lanzan sobre ella ya que la vieron, y pues le dan cuello a la bestia, y la dividen en 4 regiones, la dividen en 4 partes, y es así como empiezan a formar los 4 pilares del universo, que son llamados los Tlaloques. Estos grandes pilares son los que sostienen a los cielos de la tierra y lo que evitan que ambos se junten. O sea, estos Tlaloques comienzan a generar una división entre el cielo y la tierra. También para otras personas, por otros estudiosos y analistas, forman o son parte de los 4 puntos cardinales para poder comenzar a crear, pues ahora sí que a la humanidad que va a habitar este planeta, Arturo. ¿Cómo ves? Mira nada más, es increíble y es fascinante, ¿no? Esto que acabas de platicar, cómo destruyen a este ser maligno, por así llamarlo, y sobre ese ser maligno pues construyen digamos esta tierra nueva, ¿no? Exactamente, como que la hacen fértil o segura para ser habitable. Tú tienes ahí en este punto toda la razón, amigo, exactamente. Y pues mira, Tezcatlipoca pierde un pie, él es el primer, llamémoslo así, el primer sacrificio, y esto ha valido la pena, ya que han creado el espacio y el tiempo de alguna manera. Pero aún tienen muchas tareas, el mundo está vacío y los hermanos se darán a la tarea de poblarlo. Pero primero deben de crear a los dioses, o sea que ahora sí que Quetzalcóatl y sus 3 hermanos, dice su padre que no son suficientes, y es aquí donde interviene nuevamente de una manera sutil su padre Tonacatecutli,
ya que justo esta historia, amigo, ya la habíamos mencionado cuando hablamos de justamente de Teotihuacán. Así es. Porque resulta que este dios lo que hace es que, pues bueno, los dioses primigenios tienen que descender de los cielos, y para esto lo que hacen es que pues prácticamente Quetzalcóatl y sus hermanos tienen que parir o traer desde el cielo a todos estos dioses, y para lograrlo pues envían un gran, enorme cuchillo de pedernal que baja sobre la tierra y genera un gran estruendor en la tierra, y de este gran cuchillo de pedernal salen aproximadamente, no, exactamente 1600 dioses, Arturo. ¿Te acuerdas de este punto? Sí, cómo no. En aquella ocasión? Cómo no, increíble ese relato maravilloso que, bueno, no era un cuchillo, era, me imagino que yo me imagino una nave dices? espacial, ¿no? Sí o no, por eso te digo, ya vamos atando cabos que, híjole, uno menciona la información, pero ahí el público desconocedor se irá dando cuenta de que, pues, qué puede pasar. Pues bueno, este gran cuchillo de pedernal desciende de los cielos y bajan todos estos dioses que deben ser venerados por la humanidad. Entonces aquí es, amigo, donde empieza el mero problemón. Que suene más fuerte la música de Teponaztle, amigo, porque si antes eran 4 los que iban a decidir, ahora son 1604 dioses, ¿no? Sí. Los que tienen que decidir cómo es que van a crear a los hombres, amigo. ¿Cómo ves? 1600, parece que venían en una nave nodriza, yo creo, ¿no? Porque eran tantos. Me imagino que era una cosa enorme, gigante. Y empezaron a crear al hombre, ¿qué? ¿Un gran laboratorio o cómo? Justo tú lo mencionaste desde la vez pasada, que decías que eran unos grandes laboratoristas, porque a estos dioses les son entregados los huesos sagrados, amigo, unos huesos que estos les van a ayudar para poder crear a la humanidad. En diferentes textos aparecen como los huesos de sus padres y de sus madres. Entonces, así como que huesos como tal, no sé si esté muy seguro de que sean. ¿Qué dices tú? Tal vez podría ser como una información de ADN, información genética. ¿Qué opinas tú? Podría ser una información de sobre todo de ADN en este caso. Exactamente, tal vez nuestros antepasados lo mencionan de una forma poética o de una forma en la cual como que no pueden descifrar o pues ahora sí que describir específicamente qué eran estos huesos. Pero para poder crear a la humanidad, primero tendría que existir, pues ahora sí que un sol que rija el día y la noche. Y aquí es donde empieza pues el peperorio, porque cuentan que los dioses se reúnen en Teotihuacán y la pregunta era, ¿quién se va a encargar de alumbrar al mundo? Y es aquí donde llegamos al primer intento de la creación de la humanidad. El primer intento de la creación. Sí, perdón, adelante. Exactamente, amigo, el primer intento de la creación de la humanidad. Pues resulta que ahora sí que el primer sol es Chalchicuitle, la diosa de las aguas tranquilas. Ella es designada como el primer sol. La diosa sube a los cielos mientras sus hermanos comienzan a moldear al primer hombre. Y ojo, público desconocedor, porque resulta que mientras Chalchicuitle estaba alumbrando desde los cielos, los hermanos comienzan a crear a la humanidad, pero los hacen demasiado pequeños, Arturo, demasiado pequeños que se les escapan de las manos, y entonces deciden, en lugar de que sean hombres, deciden transformarlos en peces, Arturo. ¿En pez? Pues ¿de qué tamaño eran? ¿De tamaño de un pez? Pues imagínate, o de qué tamaño eran los dioses, ¿no? O los duendes, que los humanos eran tan pequeños. Pero pues mira, la verdad es que los empiezan, pues ahora sí que el primer intento resulta ser pues un fracaso como tal, pero Quetzalcóatl, como él tenía como ahora sí que una opinión que predominaba de entre todas las de sus hermanos, dice que o decide no rendirse y junta nuevamente a los dioses para pues un nuevo intento, y también pues designar otra vez quién será el sol. Y aquí es donde viene el segundo intento, Arturo, para crear a la humanidad. En esta ocasión sube
Ocelotl, el dios jaguar. Él sube a los cielos para hacer el sol, mientras los hermanos moldean al hombre, y en esta ocasión los hacen de barro y les dan la vida. Pero ahora hacen hombres demasiado grandes, Arturo, y estos hombres son demasiado torpes que empiezan a tropezar entre ellos y al caer se rompen. ¿Y qué crees que comenzaron a formar estos gigantes de barro? Pues mira, ya lo habíamos mencionado en otras historias acerca de los Nephilim, acerca de cuando hablamos de Tartaria, ¿verdad? Claro, claro. Estos grandes hombres empiezan de barro, pues al caer forman los cerros, las montañas, los valles y todo lo que hay en ellos, Arturo. Ok, sí es cierto, que eran demasiado grandes, ¿no? Exactamente, porque en el primer intento los hacen muy pequeños, entonces dicen, pues ¿por qué no exagerar estos dioses, verdad? Sí. Pero mira, no se queda ahí porque dicen, bueno, fallamos. Vamos por un tercer intento. ¿Por qué no, Arturo? Y este es el tercer intento de crear a la humanidad, y en esta ocasión es Ehecatl, el dios del viento, el que es designado para hacer el sol. Él sube a los cielos y en esta vez los hermanos crean a los dioses, más bien, los hermanos dioses crean al hombre de maíz, Arturo. Lo empiezan a crear de maíz, pero ¿qué crees? Es demasiado perfecto, es demasiado hermoso que no quiere rendir honor a los dioses, Arturo. Entonces dicen los dioses, no señor, aquí ustedes nos tienen que obedecer porque nosotros los hemos creado. Y se enojan los dioses y los transforman en monos, Arturo. Pues nada, la verdad es que te digo que Quetzalcóatl, pues mira, la verdad es que te digo que Quetzalcóatl es el que más está empeñado en cumplir con la encomienda que su padre le ha dado. Él realmente se encuentra comprometido con esta labor y con esta tarea. Vuelve a reunir a sus hermanos y dice, pues vamos a hacer el cuarto intento y a ver qué sucede. Necesitamos cumplir con esta encomienda, y en esta ocasión es Tlaloc, el dios de las tormentas, del trueno y del rayo, el que sube a los cielos como sol, amigo. Así que los dioses vuelven a comenzar a crear al hombre y lo vuelven a hacer de maíz porque se dan cuenta que ya estuvieron a punto de crear al hombre. Lo hacen de maíz, pero en esta ocasión, Arturo, le ponen un detalle específico, un detalle único, y le ponen un corazón, pero en esta ocasión el corazón es demasiado grande, que los hombres son demasiado buenos, demasiado improductivos, que no sirven para nada. Yo no sé si las emociones le ganaban o qué a esta humanidad, y deciden los dioses poner punto final y dicen, nos rendimos, vamos a convertir a estos humanos en guajolotes. Entonces, no sé, pues que me los convierten en guajolotes por muy sensibles, Arturo. Sí, ¿Cómo ves? Ya me imagino, caray. O sea, cuando no les gustaba monos y ahora guajolotes. ¿Y después? Sí, pues mira, vamos al recuento. En el recuento de los daños, diría la canción, primero fueron peces, luego fueron de barro y que hicieron los cerros, luego fueron los monos y ahorita guajolotes. Total que después del cuarto intento fallido, los dioses pues ya deciden y aceptan que han fracasado, deciden deshacerse de los huesos preciosos, y para no caer en la tentación de hacerlos nuevamente o de hacer nuevamente al hombre, deciden asegurarse que nadie vuelva a tocar esos huesos y se los entrega nada más y nada menos que al señor del Mictlán. Mictlantecutli, y él es el guardián de los huesos preciosos, Arturo, y entonces los refunden hasta allá abajo y dicen, nadie vuelva a tocar esos huesos y nos rendimos en esta encomienda. Pero ¿qué crees? ¿Qué cree, público desconocedor? Que mi amado Quetzalcóatl dijo, ni más, carnal, yo sí lo voy a hacer. Así que él, no conforme, decide no rendirse y comienza, pues ahora sí que, a hacer las cosas por su parte, Arturo. Y es aquí donde viene el quinto intento.
¿Por qué no, Arturo? Bien dicen que no hay quinto malo. ¿Cómo ves? No hay quinto malo y de pronto todo bien, ¿no? Pues no tan bien, Arturo. La verdad es que mi Quetzalcóatl no se las vio nada fácil. La verdad se las vio muy, muy difícil porque lo tuvo que hacer solo. Él se tuvo que enfrentar y aquí sí que suene la música de Toponoastle más fuerte, querido amigo, porque el primer problema pues obviamente era recuperar los huesos y sabía que no sería nada sencillo ya que tendría que bajar los 9 planos del inframundo y para ello tendría que pedirle permiso a Mictlantecutli, el señor del Mictlán. Así que Quetzalcóatl decide bajar y exige a Mictlantecutli que le regrese los huesos. Este al principio dice, ok, carnal, llévate los huesos, pero después, ¿qué crees? Se arrepiente. Hay que recordar que Mictlantecutli es estas deidades que son un poco truculentas, ¿no? Como que te ponen ahí las cosas no sencillas, como que con una segunda intención. Así que le dice, ¿sabes qué? Sí te los voy a dar, pero primero tendrás que pasar las pruebas que todos los que viajan al inframundo están obligadas a pasar para obtener lo que buscan. Así que Quetzalcóatl pues dijo, pónmelas, yo voy y las hago. Lo primero que tuvo que hacer Quetzalcóatl era pasar por los cerros que chocan. Este era un infierno de piedras cayendo de ambos lados de este gran abismo y solo corriendo podía evitar que los cerros lo destruyeran o lo aplastaran al juntarse. Esto prácticamente era como una de estas películas de Indiana Jones. Claro. Estas películas de acción. Total que él logra pasar todo esto para poder avanzar. Después de esta prueba, pues obviamente las pruebas eran cada vez más y más difíciles que la anterior. Y pues que siendo Quetzalcóatl, pues él logra pasar de una u otra manera. Y pues logra llegar al Teocoyocoayoa. A ver, pronúncialo, Arturo. Teocoyocoayoa. Tecoyocoayoa. ¿Así? No, Teocoyocoayoa. Ah, Tecoyocoayoa. Teocoyocoayoa, exactamente. Okay. Ese es el lugar donde las fieras se alimentan de los corazones. Acuérdate que es náhuatl. Es náhuatl, entonces ahí, pues, ni modo, a practicarlo todo. Teocoyocoayoa. La verdad es que yo también lo estuve practicando mucho y mira, sigo trabándome. Pero mira, este lugar era donde las fieras se alimentaban de los corazones. Finalmente, él logra vencerlos, logra llegar a ese punto final donde las almas encontraban el descanso anhelado, el lugar más profundo del Mictlán. Y es ahí donde se encuentra con Mictlantecutli y le dice, ¿sabes qué, carnal? Ya pasé tus pruebas, devuélveme los huesos sagrados. Así que, pues a Mictlantecutli no le quedó de otra, pero le dijo, ¿sabes qué? Te falta una última prueba. Y le entrega una caracola, un caracol, y le dice, hazlo sonar. Pero como te digo que Mictlantecutli era muy tramposo, es medio tramposón, al soplar Quetzalcóatl se da cuenta que la caracola no tenía agujeros, estaba tapada, que era pues ahora sí que una trampa ruin. Pero Quetzalcóatl decide no rendirse nuevamente y llama a sus amigos o a sus apoyos, que eran los animales, llama principalmente a los gusanos, que son los que perforan el caracol, y gracias a las abejas que se introducen por medio del caracol, es así como logran soplar y hacer sonar la caracola y burlar la trampa pues tan artera de Mictlantecutli, amigo. Y es así como Quetzalcóatl obtiene los huesos sagrados. ¿Cómo ves? Oye, todo esto es digno de una película, ¿no? Que se debería de rodar, llena de acción, llena de cosas increíbles, ¿no? Fantástico. Totalmente, yo siempre diría que, híjole, hablar en alguna película sobre la mitología, pues ahora sí que existe alrededor de todos estos dioses, sería increíble, amigo. Sí. Y yo estoy encantado y me propongo para representar a Quetzalcóatl. Eso me parece perfecto. Oye, pues mira, ¿sí qué crees? Todavía no llegamos a lo más complejo porque, pues, Quetzalcóatl recibe los huesos, los envuelve, pero ¿qué crees? Mictlantecutli se encabrita muchísimo y decide no dejarlo salir, así que habla a sus lacayos y les dice, ¿sabes qué? Hagan un hoyo, un pozo muy, muy, muy profundo a cierta distancia del camino para que Quetzalcóatl caiga.
llama a las codornices y le dice, cuando esté en tal punto, lo espantan, alborotan ustedes para que este hombre, bueno, más bien para que Quetzalcóatl, para que Dios caiga al hoyo. Y pues lamentablemente Quetzalcóatl cae en esta trampa y pues se va a este pozo. ¿Y qué crees? Quetzalcóatl muere y los huesos sagrados se rompen, amigos. Es increíble. Mira, ni las novelas en las que yo salgo, amigo. Pero pues bueno, la verdad es que, pues mira, sigue siendo, recordemos que Quetzalcóatl sigue siendo un dios. La historia aquí no acaba. Él obviamente resucita, revive de ese lugar, sí. Pero al despertar se da cuenta que pues los huesos se han roto. Él los recoge, los envuelve y se dirige, pues ahora sí que a la salida, se lleva los huesos y está muy preocupado. Pero aún así, él sigue empeñado en crear a la humanidad y es aquí donde ya viene meramente el quinto intento para crear el hombre. Y esto sí es con todo respeto y es un acto muy, muy, muy sagrado, porque aquí viene el segundo sacrificio, llamémoslo, de sangre. Y es por eso que hago mención en esto del por qué probablemente las culturas en el pasado tenían esta fascinación por este tipo de rituales, ya que Quetzalcóatl, al ver que los huesos están rotos, decide agarrar el molcajete. Bueno, esto ya está perdiendo, sí. Pero estoy seguro que sí había un molcajete gigante y dice, voy a pulverizarlos todos, los hace polvo y pues bueno, decide mezclarlos con maíz y pues él también hace una ofrenda de sangre, se sangra el miembro viril y mezcla el polvo con la sangre y el maíz. Y es así como empieza a moldear al hombre. Y pues bueno, es por eso que de alguna manera nos llaman los hijos del maíz a los mexicanos, porque estamos hechos de eso, amigo. ¿Cómo ves? Caray, fíjate qué historia tan fantástica. Los hijos del maíz. Son unos hijos del maíz. Oye, pero sí está padre. Algo que sí me gustaría que me dijeras. A ver, hablamos de Quetzalcóatl. ¿Por qué se le dice la serpiente emplumada? Pues mira, esto lo vamos a dejar un poquito al final porque es así como lo describen, amigo. Okay, ahorita en la historia, ahora, en el remate final, es así como lo describen y del por qué. Sí. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente acerca cuando hablamos del emperador amarillo, que tiene mucha similitud allá en China con nuestro Quetzalcóatl, amigo. Okay. Pero sí, hay un punto muy, muy importante que nos va a detonar absolutamente del por qué. Pero pues ya obviamente Quetzalcóatl ya había creado al hombre, pero ahora no tenía cómo alimentarlos porque resulta que pues también el maíz estaba guardado en el inframundo. Así que Quetzalcóatl se transforma en hormiga roja, amigo, y persigue a la hormiga negra, y es así como se mete para llegar al Mictlán y encontrar dónde se encontraba ese maíz, engaña a todos y se trae el maíz para los humanos. Es así como que Quetzalcóatl les enseña al hombre a cultivar el maíz para generar su alimento, amigo. Sí, porque resulta que él, ya que había creado al hombre, se da cuenta que andaban de alguna manera nómadas, entonces les enseña la agricultura. Sí. Es por eso que Quetzalcóatl es considerado el gran civilizador para los aztecas o los mexicas, ya que él les enseñó esto y entre otras cosas de cómo subsistir en la humanidad. Se cree que para esta primera humanidad, Quetzalcóatl funda una gran ciudad llamada Tula o Tolán. Muchos historiadores creen que fue justamente Teotihuacán, otros creen que no es ahí, que aún no se encuentra, no saben si fue ficticio, si fue algo onírico o qué esta ciudad, pero muchos creen que pudo haber sido Teotihuacán. Pero la historia no termina ahí, amigo, porque, híjole, si queríamos más drama, pues más drama tenemos, querido amigo, porque resulta que, pues mira, ya que estaba todo esto, ahora sí que toda la humanidad dispuesta para poder, ¿cómo se dice?, para poder crear la civilización, para poder seguir aprendiendo acerca de la sabiduría que Quetzalcóatl le da a la humanidad, sí. Resurge nuevamente su hermano Tezcatlipoca. Él ya tenía algo ahí como que pues un encono en contra de su hermano porque él fue
el que sacrificó, hay que recordar, pues su pie. Pero Quetzalcóatl se había llevado prácticamente la gloria. Y es aquí donde le dicen que era pues el hijo desobediente, porque Quetzalcóatl decide vivir entre los humanos. Arturo, te empieza a sonar esta historia como algo similar a otra, porque les enseña y los ayuda y les muestra que son inteligentes y que pueden valerse por sí mismos. Claro. Entonces, el árbol de la vida, ¿no? El árbol del fruto no se podía comer en el paraíso, y te voy a enseñar, tú puedes ser como Dios, ¿no? Sí, les empieza a enseñar todo este tipo de sabiduría, pero Tezcatlipoca decide pararlo, porque dice esto no puede ser, así que se pone de acuerdo con sus demás hermanos y empieza aquí más música de Teponaztli, querido Arturo, porque empieza el melodrama familiar. Tezcatlipoca, ayudado por sus cómplices, decide, ¿qué crees?, disfrazarse de anciano. Esta historia también ya la habíamos contado a grandes rasgos, pero también es maravillosa. Otro punto, querido público desconocedor. Tezcatlipoca decide disfrazarse de anciano y acude a Quetzalcóatl. Entonces, como Tezcatlipoca es portador de un espejo que te muestra de alguna manera la verdad, o que te puede mostrar pues una realidad un tanto manipulada también, le muestra este espejo a Quetzalcóatl y le dice: Señor, véase, usted ya está viejo por estar entre los humanos, usted se ve cansado de estar entre los humanos. Entonces le empieza a mostrar la realidad. Quetzalcóatl no se había percibido de esta manera ya como un hombre pues ya maduro, ya cansado de haber pasado tantos y tantos años con la humanidad. Sí. Entonces Quetzalcóatl pues prácticamente le da el bajón y dice: tiene razón, anciano, ¿qué puedo hacer? Y entonces el anciano le dice: ¿qué crees, Quetzalcóatl? Yo tengo un remedio, mira, pruébate este bebedizo te va a rejuvenecer. Y entonces Quetzalcóatl, como un poco renuente, le dice: pues a ver, dame un traguito. Y entonces echa un trago y dice: ah, cabrón, como que me empiezo a sentir contento, como que me empiezo a sentir feliz. Y dice: a ver, échame otro tarrito, échame otro jarrito, un ancianito. Y que le avienta otro jarrito, y entonces se sintió más chido, se sintió más joven, se sintió más fuerte y dijo: no, hombre, aviéntame la garrafa. Pues total que se avienta 4 medidas de estas. Sí. Y entonces Quetzalcóatl se empieza a sentir de una manera eufórica, de una manera feliz, más contento, lleno de vida, de energía y demás. ¿Y sabes qué bebida sagrada, la bebida de los dioses, era esta? Bueno, yo puedo decirte que de acuerdo a la historia, a las tradiciones, 1 puede ser el pulque y 2 puede ser el tequila. No, el pulque justamente, pulque fue lo que le dio es por eso que se le llama al pulque la bebida de los dioses. Fue creado por Tezcatlipoca prácticamente, sí, para engañar a Quetzalcóatl. Entonces se cree también que anteriormente el pulque era mezclado con hongos alucinógenos para que tuviera más ponche, amigo, para que tuviera más acá. Ya imagino, ¿a qué pues sabrá eso, Dios mío? Sí, imagínate, tú dices cuando buscamos quien no los pueda proveer. Vamos con doña, ¿cómo se llama? Sabina, o ¿cómo se llama la señora? María Sabina, María Sabina. Ya en paz descanse. Bueno. En paz descanse, gran chamana, en paz descanse. Ok. Pero puede existir mucha gente por allá que nos pueda ayudar al respecto. Pero pues mira, que Quetzalcóatl se empieza a sentir más eufórico, y ¿qué crees? Que se le despierta pues aquel instinto que de alguna manera no estaba dormido, pero había sido como un trabajo espiritual que llevaba, y se le despierta el apetito sexual. Y sus enemigos, sus opositores, no obstante de todo esto, pues se dan cuenta que andaba bien enfiestado por toda la ciudad, entraba a los templos, iba y venía, y pues le mandan una mujer que dicen que era dedicada al culto sagrado, ya sabes, a esta profesión, a la más antigua de todas, claro, al oficio más antiguo del mundo, sí, y le mandan a una diosa que ¿cómo cree público desconocedor que se llamaba? Ella se llamaba Quetzalpétatl, petate precioso. A ver, le envían al petate precioso. ¿Cómo era su nombre? ¿Cuál es su nombre, perdón? Quetzalpétatl.
Quetzalpétatl. Mira nada más. Exactamente. Y pues lo que significa en español significa petate precioso. Es por eso que, petate señores, precioso. Señoras, tengan cuidado cuando los inviten a echarse un petatazo por ahí. Sí, se fue a petatear. Justo de ahí viene. Justo de ahí viene. Entonces, pues bueno, le mandan a Quetzalpétatl. Quetzalcóatl pues había llevado una vida de ayuno y de castidad. Él era un hombre muy pulcro, había ofrendado prácticamente toda su energía para los humanos y cede a los encantos de Quetzalpétatl. Al otro día se despierta con una cruda de aquellas y se da cuenta de todo lo que había hecho. Caray. Entonces él tristemente no tiene cara para cómo enfrentar a su pueblo, no tiene cara como para enfrentar ahora sí que la situación. Habla con todos y les pide perdón, les pide disculpas. Se cuentan en las crónicas que Quetzalcóatl lloró muchísimo, lloró de angustia, lloró de vergüenza, lloró de pena por haberle fallado a la humanidad, a su pueblo. Así que decide pues obviamente exiliarse y les dice que a su pueblo que él pues a raíz de lo que había sucedido decide irse. Es por eso que busca a su barca, llamémoslo así, a su nave tal vez, que era esta gran serpiente emplumada, y él emprende su vuelo hacia el horizonte y de esta forma pues empieza a avanzar. Pero antes, escuche esto, querido público de Su Conocedor, él le promete a su pueblo volver. Les dice, yo volveré, y esta pues se transforma en la peor paradoja de la historia en México, porque ya lo veremos posteriormente. Pero él decide, empieza a navegar hacia el horizonte y se transforma nada más y nada menos que en esa gran estrella que pues obviamente anuncia la puesta de sol y el final de la noche, esa estrella llamada el lucero de la mañana, estrella de la mañana, que ahorita ya gracias a la, pues ahora sí que a la astronomía sabemos que es Venus. Y por eso Venus está relacionado con la verdad que fue Quetzalcóatl. Pero ¿sabes quién más está relacionado con la estrella de la mañana, amigo? ¿Quién? Lucifer. También. Lucifer es la estrella de la mañana. Entonces, aquí es donde atamos cabos, porque al igual que este ser o este ángel caído que bajó del cielo, que desobedeció a su padre, que le mostró la sabiduría a los humanos, que vivió dentro de los humanos y que también se relacionó de cierta manera con las humanas, pues bueno, de alguna manera también se convierte en este lucero de la mañana. Y una vez más tenemos este sincretismo, llamémoslo así, Arturo. ¿Cómo ves esta? No, la verdad es una historia totalmente fascinante, en realmente lo de Quetzalcóatl, que no podía faltar en esta tu sección de todo un poco, y pues muy bien, la verdad muy bien descrito. Y pues ahora sí que quisiéramos más tiempo, pero ya nos comió el tiempo de plano. Mi queridísimo Esael, pues qué buena onda, muchísimas gracias por esta historia tan fascinante, y sí es digna de una película. La verdad es que sí, no, hombre, muchas gracias a ustedes. Y pues mira, ya para cerrar esto, Fray Bernardino de Sahagún en su relato lo describe como un hombre alto, de feas facciones, cabeza alargada, cuya voz se escuchaba en todo el Anáhuac, y pues los hombres de los pueblos acudían a su voz a grandes distancias, amigos. Y pues la paradoja es que, pues como promete volver, muchos lo confunden con los españoles que llegaron a América en aquello ya mencionado como la colonización. Sí, porque era blanco, dicen, ¿no? Era blanco, de hecho. Sí, dicen que era blanco, otros dicen que también lo relacionan con un fraile, y también, ¿qué crees? Hay una historia que espero podamos abordar, que hablan que pudo ser un dios vikingo también. O Santo Tomás, también se habla de eso. El Santo Tomás, exactamente. Justo es el que estoy hablando. Y también el dios vikingo. Entonces, ahí lo tiene, público desconocedor. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues mi queridísimo amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo Un Poco, tu sección, por supuesto, dentro de Magazine 99. Te mandamos un abrazo bien fuerte y te damos las gracias de verdad. Así que ya lo sabe, raza, sigue escuchando Magazine 99 aquí por Ori Estéreo 99.3 de tu FM.
Yo soy Esael Garrido Melchor y recuerden que, wow, dijo el perro, yeah baby, adiós Arturo.